Hola, buenos días. Nosotros le vamos a presentar los lisosomas. Mi grupo está conformado por María Oñate Gutiérrez y yo, Ángela María Castaño González. Bueno, los lisosomas son orgánulos que se encuentran en el citoplasma celular. Son principalmente los que se encargan del material intracelular de origen externo o interno. Del externo significa como bacterias, virus, partículas alimentarias y internos en el caso de las estructuras celulares dañadas. Generalmente, estos se encargan de la digestión celular. Aparte, almacenan las enzimas digestivas, que ellas son las que brindan los nutrientes necesarios pues, para que la célula esté bien. También destruyen virus, bacterias, y en el caso de que la célula esté muy dañada y ellos no la puedan reparar, ellos participan en un proceso que se llama autofagia, que es el proceso de autodestrucción de la misma célula. Estructura de los lisosomas. Los lisosomas tienen una estructura esférica donde están conformados por tres partes. La membrana, que es la que almacena las enzimas hidrolíticas y tiene un comportamiento ácido. Las enzimas hidrolíticas, que son las encargadas de romper moléculas grandes en moléculas pequeñas, por ejemplo, proteínas en aminoácidos, hidratos de carbono en azúcares simples, lípidos en ácidos grasos, y están las proteínas transportadoras, que son las que envían los nutrientes a todas las células. Las enzimas hidrolíticas pueden ser varias. Digamos, por ejemplo, las lipasas, que son las encargadas de digerir sustancias líquidas. Las glucosidasas, que son las encargadas de descomponer y digerir carbohidratos. Las proteasas digieren proteínas y las nucleasas degradan los ácidos nucleicos. También hay varios tipos de lisosomas. El primer caso, que serían los lisosomas primarios, que son los que están aquí. Los lisosomas primarios solo contienen enzimas digestivas. Los lisosomas secundarios son los que ya se han fundido con una vesícula con materia orgánica y esos también tienen sustratos en vía de digestión. Por lo generalmente estos se llaman vacuolas heterofágicas, cuando el sustrato viene de la parte exterior de la célula, y las vacuolas autofágicas cuando esta partícula viene del interior, que es cuando son los desechos de producto. El primer método de estudio que nosotros encontramos fue un gel híbrido para preservar los lisosomas y para preservar la integridad de las imágenes de fluorescencia. Una de las principales razones por las cuales se estudian los lisosomas es porque ellos se vinculan mucho a enfermedades neurodegenerativas, cánceres, patógenos, infecciones, y a veces producen resistencia a los medicamentos, por lo cual estudiar sus funciones se ha hecho mediante imágenes de fluorescencia. Los reactivos que antes se utilizaban estaban basados en la endocitosis y colorantes lisosomotrópicos, pero esos no eran viables porque tenían estabilidad, baja fotoestabilidad, eran tóxicos para la célula o tenían selectividad a las concentraciones de los lisosomas. Por eso ellos propusieron un nanogel con nanopartículas de platino y un nanogel cocargado con Q. Q es quinacrina, que es un marcador lisosomal muy utilizado por su fotoestabilidad y es muy económico. Y las nanopartículas las escogieron porque alivian el estrés celular. Entonces, así protegen la integridad de los lisosomas a la hora de tomar las imágenes de fluorescencia. En general, lo que ellos propusieron fue un nanogel híbrido que transporta las nanopartículas de platino y la quinacrina a través de endocitosis sin causarle ningún daño al lisosoma, y que las imágenes se vean nítidas y no haya ninguna distorsión de las mismas. Preparación del nanogel. El nanogel es un compuesto de una mezcla de cisplatino y hialuronano. Para la formación de este gel se calentó la mezcla de estos dos compuestos durante 1 hora a 90 grados. Luego se adicionó etanol y se calentó nuevamente por 2 horas. Por medio de la microscopía electrónica de transmisión TEM se pudo caracterizar el nanogel. Acá tenemos que es la mezcla de los dos compuestos, que solamente es hialuronano y cisplatino.
Aquí es hialuro nano con las nanopartículas de platino. Y aquí ya se puede ver más de cerca porque es de 60 nanómetros, que los puntos negros se ven más pues en un punto y más acumulados. Al convertir el cisplatino en nanogel con nanopartículas de platino, la citoxicidad se redujo, que era lo contrario cuando se mezclaba solo los dos compuestos, el hialuro nano y el cisplatino. Entonces, lo que el nanogel genera era que la irradiación de la luz baje y también podía eliminar oxidantes para la célula. El nanogel tiene un tamaño aproximadamente de 180 nanómetros. Por medio de la microscopía electrónica de transmisión, se pudo mostrar que se agrupaba en nanogel gracias a los puntos negros, pues que se ven como les decía anteriormente. Aparte, se mostró su estabilidad, que se puede ver acá en el diagrama B, que mantuvo su estabilidad al pasar 50 días almacenado en 4 grados centígrados. Y también aparte de ese estudio, se le realizó un mapeo elemental, que es el de la parte D, para ver la composición y se pudo confirmar que las nanopartículas de platino estaban encapsuladas en los nanogeles. Alrededor del 95% del platino se retuvo a la formación del gel. Etiquetado lisosómico. Este etiquetado se realizó en la línea celular MDA-MB231. Estas son las células in vitro del cáncer de mama hormonodependientes. Este experimento se hizo con concentraciones de 0,1 hasta 50 micrómetros. El colorante que se utilizó fue lisotáquer, ya que tiene un pico de emisión muy lejano al de la quinacrina. Acá se pudo evidenciar que el nanogel que tenía nanopartículas de platino se ve mucho más nítido la imagen y aparte no se desenfoca ni la fluorescencia se va expandiendo. Para la estructura se hace un estudio de microscopía electrónica de transmisión biológico. Se hace para la quinacrina libre y para el nanogel, donde se puede ver que localizar mucho más fácil los puntos negros que se juntan es más fácil en el nanogel de partículas. Pero en el caso de la quinacrina libre, al penetrar las membranas de los lisosomas, pueden no ser capaces de mantener las moléculas de la quinacrina. Por eso no pueden ser tan visibles al microscopio. Pero en el nanogel las partículas son liberadas más lentamente, haciendo que las células las puedan retener hasta por 6 días, que esto se puede ver en el diagrama de la mano derecha, que está hasta 50 micrómetros. Entonces acá se pueden ver los diferentes colorantes que utilizaron, pero ninguno es tan duradero como el nanogel con nanopartículas de platino que llega hasta los 6 días en los lisosomas. Imágenes de fluorescencia en células vivas. En ese estudio se realizó para evaluar a largo plazo el seguimiento de los lisosomas. Se hizo una comparación entre la quinacrina libre, el nanogel con hialuronano y cisplatino y el nanogel con nanopartículas de platino. En ningún caso se vio que hubiera habido fotoblanqueo, pero sí se notó que el nanogel, el nanogel con partículas de platino tiene una mayor fotoestabilidad, ya que en la parte de ya los 90 segundos, eh, en la quinacrina libre y en el gel con hialuronano y cisplatino, ya se está como difuminando la fluorescencia. En el caso del nanogel con nanopartículas de platino, se ve mucho más nítido, entonces podemos, o sea, se evidencia que es mucho más fotoestable. También se pudo verificar que el nanogel con nanopartículas de platino es mucho más fotoestable, ya que se hicieron una toma de imágenes de celdas por 30 segundos, que es los diagramas que están acá abajo, que al pasar el tiempo, las señales de la quinacrina libre y del nanogel con hialuronano y cisplatino se empezaban a solapar. Eso significa que ya los lisosomas tenían una ruptura.
En el caso del nanogel con nanopartículas de platino, las líneas no se solapaban y pues seguían, o sea, no interactuaban unas con otras. En conclusión, se pudo ver que el nanogel con nanopartículas de platino proporciona una manera mucho más fácil de etiquetar lisosomas con fluorescencia constante, minimizando el fotodaño y reduciendo la citoxicidad. Ahora sigue mi compañera María explicándole otro método de estudio del lisosoma. Un método para estudiar la actividad enzimática lisosomales es la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Se debe recordar que la cromatografía líquida es un método de separación y la espectrometría de masas es una técnica de análisis cualitativo o cuantitativo. En la cromatografía líquida, primero se tiene una fase móvil. Esa fase móvil consta de unos solventes que se encuentran en estos recipientes. También se cuenta con un sistema de purga que tiene, que sirve para arrastrar los gases disueltos en el solvente y esto se hace por medio de un gas inerte insoluble en la fase móvil. Además se tiene unos dispositivos para filtrar los solventes y eliminar las partículas presentes en el solvente para evitar que dañen las bombas o los sistemas de inyección o obturen la columna. Se tiene un sistema de bombeo y este puede utilizar dos tipos de bombas, pero la más frecuente es la bomba reciprocante, que consiste en una pequeña cámara en la que el solvente es impulsado por el movimiento del vaivén de un pistón accionado mediante un motor. También se tiene un sistema de inyección de muestras, con el cual se puede introducir la muestra a la columna cromatográfica y para hacer esto se cuenta con unos rizos de muestreo, los cuales pueden ser intercambiables, que permiten la elección de tamaños de muestra desde 1 hasta 100 microlitros o pues pueden ser más. Con rizos de este tipo se puede introducir la muestra a presiones de hasta 7000 phi en el relleno de la columna. En las columnas cromatográficas, pues lo que se hace es separar los analitos. Ahora, después de ese proceso, se convierte el solvente en vapor, debido a la salida de la muestra, debido a que la salida en la muestra de la cromatografía líquida es un soluto disuelto en solvente y para el análisis por espectrometría de masa se necesita una muestra en fase gaseosa. Por eso, AC, es decir, ionización por electropulverización, es el método de elección para el acoplamiento de cromatografía líquida y espectrometría de masas, ya que AC es una técnica de ionización suave que logra la transferencia de iones de la solución en la fase gaseosa. La técnica es muy útil para el análisis de moléculas grandes, no volátiles, como proteínas o ácidos nucleicos, o como en nuestro caso, para el análisis de enzimas hidrolíticas de los lisosomas. Después de esto, ahora se va a hacer una espectrometría más estándar. Y es que se acoplan dos analizadores de masas para formar espectrómetros de masas en tándem. Es decir, los iones seleccionados en masa en el primer análisis se someten a un segundo espectrómetro de masas. Es decir, acá hay dos analizadores de masa. Otra de las técnicas otra de las técnicas utilizadas es, o los métodos de estudio utilizados para estudiar los lisosomas son por sondas fluorescentes con emisión de infrarrojo cercano. Las ondas fluorescentes son compuestos químicos que poseen la capacidad de emitir fotones.
después de ser excitados con una longitud de onda adecuada y que debido a su alta sensibilidad, selectividad y respuesta rápida, sirven para visualizar analitos con una alteración mínima en células vivas, tejidos y órganos. Existen diferentes técnicas de medición para cuantificar las señales de fluorescencia de los compuestos que actúan como sondas dentro de las muestras biológicas. Estas incluyen pues fluorometría, citometría de flujo o fotometría microscópica y pues muchas más. Entonces, además se pueden encontrar de forma comercial sondas fluorescentes disponibles para la visualización de lisosomas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los lisosomas contienen más de 50 hidrolasas ácidas que tienen actividades óptimas bajo un pH ácido estrecho. Y las sondas fluorescentes incluyen cadenas laterales de amina orgánica como las que se mencionan acá. Entonces, es decir, en otras palabras, ya que los lisosomas están en un pH ácido, estas pueden protonar a las ondas fluorescentes para poder detectar y visualizar esos lisosomas. Sin embargo, los lisosomas quedarían con un pH básico debido a la desprotonación que sufrió, es decir, el pH aumenta. Y esto puede presentar efectos adversos en las actividades celulares de los lisosomas. Por lo tanto, se busca sintetizar una sonda fluorescente que no perturbe el pH lisosomal. De esta forma, se busca una sonda fluorescente que emita en el infrarrojo cercano, ya que presenta grandes cambios Stokes. Y estos grandes cambios Stokes generan visualizaciones de imágenes multicolores de excitación únicas en células vivas. Las ondas fluorescentes sintetizadas se presentan en la figura y se llaman sonda 2, la cual tiene un grupo terminal benzotiazol, que es este, el que está seleccionado acá, el cual le confiere una alta selectividad para la detección y visualización de los lisosomas, sin recurrir a una fluorescencia inducida por protonación. Ahora, una de las causas por las cuales los lisosomas pueden producir enfermedades es debido a la falta de enzimas hidrolíticas, por lo cual se presenta un almacenamiento de moléculas grandes no degradadas. En este artículo nos habla de tratamientos para poder tratar las 70 enfermedades asociadas a esta deficiencia. Las enfermedades de almacenamiento lisosomal son causadas principalmente por enzimas hidrolíticas lisosomales defectuosas, lo que resulta en alrededor de 70 enfermedades hereditarias diferentes. Aunque muestran diversos síntomas, entre ellas, pues todas se dan debido al almacenamiento de sustratos no degradados, comprometiendo la función celular y llevando a patología severa. Cuando el cerebro está involucrado, esto conduce a síntomas neurológicos devastadores. Se debe administrar enzimas funcionales a todas las células del cuerpo para obtener un tratamiento exitoso de las enfermedades de almacenamiento lisosomal. Una clase de estas son las mucopolisacaridosas. Es una rara enfermedad en la cual el cuerpo carece o no tiene suficiente cantidad de una enzima necesaria para descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar. Es decir, hay una acumulación de glicosaminoglicanos en el lisosoma. Entonces, hay una terapia de reemplazo enzimático. Esta está basada en la administración intravenosa de enzimas exógenas, es decir, enzimas que son sintetizadas de forma externa a la célula. Esta enzima es absorbida por las células defectuosas a través de la vía del receptor de manoso 6-fosfato y clasificada en la vía lisosomal, restaurar la función lisosomal. Sin embargo, la enzima exógena es capaz de aliviar la carga de la enfermedad en pacientes, donde los síntomas se limitan
en gran medida a los órganos somáticos, pero no, o tejidos somáticos, pero no proporciona alivio a la neurodegeneración grave experimentada por la mayoría de los pacientes con subtipos mucopolisacáridos de tipo 2 o 3, debido a que la enzima exógena no puede cruzar el cerebro. Por lo tanto, se busca una terapia que pueda tratar tanto las afectaciones del sistema nervioso como las afectaciones de los órganos o tejidos. Ahora, el trasplante de células madre hematopoyéticas está aprobado por el tratamiento de pacientes graves con mucopolisacaridosis tipo 1. En estos pacientes, el trasplante de células madres hematopoyéticas proporciona corrección en los tejidos somáticos y además administra suficientes enzimas en el cerebro para reducir el deterioro neurológico y mejorar varios resultados clínicos. En esta imagen se puede ver la célula donadora, el cual está liberando enzimas, estas enzimas que son las que le hacen falta a la célula hospedera, es decir, la célula que está, la célula deficiente, ¿sí? Y esa célula deficiente, es la que comienza a absorber esas enzimas que están liberando acá. Esas células donadoras pasan la barrera hematoencefálica, ¿sí?, que se tiene, y ellas entonces están en el cerebro ahora y comienzan a liberarse también en el cerebro para poder las demás células que están presentes en el cerebro puedan obtener esas enzimas. Listo. Pero con esto pasa algo. A pesar de las similitudes entre los subtipos de mucopolisacáridos, el trasplante de células madres hematopoyéticas ha demostrado ser ineficaz en otros subtipos de mucopolisacáridos, debido a los niveles insuficientes de enzima alcanzados por el cerebro. Esto podría deberse a que las células donantes no pasen a los sitios de interés o una secreción insuficiente de enzimas endógenas de las células trasplantadas. Pero se mostró que la insuficiencia de las enzimas en el cerebro se da debido a una secreción insuficiente de las enzimas. Por lo tanto, se debe realizar una modificación en las células madres hematopoyéticas del donante para sobreexpresar la enzima faltante antes de la administración celular. Entonces, primero se hace esa modificación y después sí se debe hacer la administración celular. Para mejorar la entrega de la enzima que falta al cerebro, se sobreexpresa la enzima que falta utilizando vectores modificados de terapia génica lentiviral, es decir, se hace una adición de secuencia, por ejemplo, el péptido ApoE2, ¿sí? Por ejemplo, como vemos en esta imagen. Una vez modificado esa célula, entonces se introduce, ¿sí? Y ahora hay un incremento tanto en la producción como en la liberación de enzimas. También hay un incremento, ¿sí?, en la circulación y la estabilidad, ¿sí?, de esa enzima. Hay un incremento también en la absorción, ¿sí?, de esa célula, por esa célula que está deficiente de la enzima. Y hay un incremento en el paso de la enzima por la barrera hematoencefálica y también un incremento del paso de las células también por la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, en el cerebro se van a producir ahora más enzimas, se van a liberar más enzimas, ¿sí? Esto
obteniendo un alivio tanto en los tejidos somáticos, es decir, los órganos, como un alivio en el sistema nervioso. Bueno, yo les vengo a hablar sobre otra enfermedad lisosomal y su tratamiento. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad lisosomal causada porque genera mutaciones en la proteína delta glucocerebrosidasa. Esto, si no se trata, puede llegar al punto de generar Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy difusos. En estudios anteriores que he investigado, dicen que la proteína GCasa, que tiene mutaciones, sufre un plegamiento incorrecto y por lo tanto, si este plegamiento se estabiliza, pues se puede detener todas estas enfermedades. En el caso de este artículo, muestra un estudio de relación estructura-actividad de un compuesto que se llama quinazolina. Estos son inhibidores de la proteína GCasa. Entonces, lo que ellos muestran es una estrategia terapéutica para personas con enfermedad de Parkinson y sinucleinopatías relacionadas. En términos más prácticos, la enfermedad de Gaucher es un trastorno de almacenamiento lisosómico autosómico recesivo. Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen GBA1, como lo había dicho anteriormente, pero lo que hace este gen es que codifica la enzima lisosómica beta-glucocerebrosidasa o GCasa, de forma que esta baja en su funcionamiento y provoca acumulación de glucosilceramida. Para que esto no pase, se utilizan unos inhibidores de quinazolina, que son estos de la parte izquierda, que son encontrados por medio de la N-metilación de algunos de los análogos de quinazolina, que son transformados en activadores. Para el caso de la síntesis de los análogos, estos se hacen para la exploración de la relación estructura-actividad. Estas se hacen a partir del 4-clorodospiridin-quinazolina y dependiendo de su modificación de los anillos de quinazolina. Después del estudio del cambio de los anillos de la quinazolina, para poder saber si los inhibidores funcionaban, se examinaban si primero se podían transformar de activadores mediante la N-metilación, de forma que cambiaban de 5A5F a 6A a 6F y luego se pasaban al 9Q, que era el más prometedor. Este cambio significaba que los inhibidores tienen un sitio de unión alostérico del enlace nitrógeno-hidrógeno, el cual, pues si es afectado, pues cambia su conformación. Para verificar la actividad, se utilizaron los fibroblastos, que se utilizó el inhibidor 9Q. En este ensayo se mostró el aumento de la digestión de los niveles de proteínas GCasa y mejoró la actividad enzimática a una concentración de 15 micrómetros.